Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase del curso de Matemáticas Discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a iniciar con el estudio de un tema muy importante, no solamente dentro de la ingeniería, sino también dentro de la parte científica, en general en muchas disciplinas de ingeniería y de ciencias. Se usa aquello que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, no vamos a estudiar toda la teoría de probabilidad, vamos a estudiar apenas una parte de la probabilidad y justamente el tipo de probabilidad que vamos a estudiar corresponde a probabilidad discreta. Vamos a empezar viendo algunos aspectos que nos van a introducir al tema que nos corresponde el día de hoy, que es el tema de probabilidad. Lo que les puedo comentar desde este momento en adelante es que si hay un tema súper importante que es transversal a todas las ingenierías, probablemente ese tema es el tema de probabilidad. Así que les pido por favor que estén lo más atentos posibles y que si tienen preguntas, pues por supuesto las puedan hacer en el momento en que consideren pertinente. Vamos a definir algunos aspectos relacionados con probabilidad que nos van a permitir entender de mejor manera de qué trata este tema. Empecemos definiendo lo que es un modelo matemático. Un modelo matemático podemos decir que es una fórmula matemática, por supuesto, que describe el comportamiento de un sistema. ¿Okay? Nosotros en una de las clases iniciales de este curso habíamos puesto un modelo matemático que se usa para analizar la dinámica de sistemas físicos y justamente se deriva de una de las leyes de Newton, que es justamente fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, ese justamente es un ejemplo de un modelo matemático, en este caso de una fórmula que nos describe cómo la masa y la aceleración se relacionan con la fuerza que se ejerce sobre un sistema físico. Entonces, a esto lo llamamos un modelo matemático y evidentemente ustedes conocen muchos modelos matemáticos que se usan tanto en ciencias, como decía, como en ingeniería. Bien, entonces una vez que hemos descrito lo que es un modelo matemático, hablemos de dos tipos de modelos matemáticos. El primer tipo de modelo es un modelo determinístico y el segundo tipo es un modelo estocástico. Empecemos hablando pues de lo que es un modelo determinístico. Un modelo determinístico es una fórmula matemática donde, dada alguna entrada y condiciones iniciales, la salida o respuesta siempre será la misma. Justamente esta fórmula matemática o este modelo es un modelo determinístico. ¿Por qué razón? Porque si nosotros reemplazamos la masa y la aceleración y las pasamos por esta fórmula, siempre vamos a obtener el mismo valor de fuerza. Es decir, a misma masa, misma aceleración, esta fórmula siempre nos va a dar el mismo valor. Aquí tenemos una fórmula que se usa en cinemática dentro de física, que justamente nos permite calcular la altura desde la que se dejó caer un objeto, conociendo, por supuesto, el valor de la gravedad y el tiempo en el que el objeto llegó al suelo desde que obviamente se soltó el mismo. Entonces, esta fórmula es un modelo determinístico que permite predecir la altura desde la que se deja caer un objeto, conociendo el valor de la gravedad y el tiempo en la que el cuerpo tocó el piso, el tiempo transcurrido desde que se suelta hasta que el cuerpo toca el piso. Para un valor de g y t determinados, el valor de h o la altura que predice este modelo es siempre el mismo. Es decir, si yo reemplazo 10 y un segundo, ¿ok? Bueno, pues esta fórmula siempre me va a dar el mismo valor de altura, que en este caso sería 5 metros. 10 metros por segundo cuadrado, tiempo un segundo. Esto siempre nos va a dar 5 metros, ¿ok? Ahora, y justamente dentro de este campo
cae la teoría de probabilidad, hablemos de lo que son modelos estocásticos. Un modelo es estocástico cuando, dada alguna entrada, la salida o respuesta que devuelve este modelo varía. Los modelos estocásticos contienen como parte de su estructura a distribuciones de probabilidad. Aquí tenemos un ejemplo. Sea P el precio de un ticket de avión para la ruta Quito-Miami. El precio del ticket aéreo de la ruta Quito-Miami se puede modelar, por ejemplo, mediante este modelo. Este modelo de aquí nos dice que el precio es igual a un P sub 0 más un A por un Z, donde este P sub 0 es una constante que representa, por ejemplo, el tiempo, el precio promedio del ticket. A puede ser una constante positiva y Z es una variable aleatoria. Más adelante estudiaremos de manera más clara y precisa este concepto, pero es una variable que toma valores aleatorios, ¿sí? Y esta variable toma justamente valores aleatorios según una distribución normal estándar, que significa una distribución gaussiana con media de 0 y varianza o desviación estándar de 1. ¿Ok? Eso es lo que queremos decir. Z proviene de una distribución normal estándar. Eso es lo que significa esta notación. Note que el término A por Z representa las variaciones del precio del ticket aéreo. En este caso, el valor de P cambia permanentemente. ¿Qué implica? Que si yo reemplazo P sub 0 y A en esta fórmula, no voy a obtener el mismo P, porque si bien P sub 0 y A son valores constantes, es decir, no cambian, el valor de Z en cada vez que yo uso esta fórmula sí va a cambiar. ¿Ok? Entonces, ustedes han visto, de hecho, que es para nosotros bastante complicado predecir cuál va a ser el costo exacto de un ticket aéreo. Si en algún momento han tenido la oportunidad de viajar en avión, pues me entenderán un poco más claramente a qué me refiero, ¿no? Entonces, esta fórmula nos puede permitir predecir el valor del ticket aéreo, pero claro, el problema es que debemos conocer cuál va a ser el valor de Z que se genera. Entonces vamos a poner en práctica estos dos modelos, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta de justamente cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y un modelo estocástico. Ok, entonces aquí hemos hecho un muy escueto script que nos permite ilustrar lo que acabé de decir. Hemos puesto justamente la fórmula que nos permite predecir desde qué altura se deja caer un objeto, conociendo el valor del tiempo y de la gravedad en el sitio donde se ejecutó ese experimento. Entonces, si yo ejecuto este código, cada vez que ejecuto yo este código, siempre voy a obtener el mismo valor. Es decir, dados estos valores de entrada, siempre la salida va a estar determinada por las entradas. De ahí viene el tema de modelo determinístico. Las entradas determinan exactamente el valor de la salida. Esto es lo que, aquí vemos un ejemplo de un modelo determinístico. Bueno, obviamente ustedes con estas definiciones podrán dar su propio ejemplo de un modelo determinístico. Ahora vamos a construir un script que va a implementar un modelo estocástico. Bien, aquí tenemos un modelo estocástico, justamente el que acabamos de discutir en la descripción de los modelos estocásticos. Entonces aquí hemos programado la fórmula en cuestión, una fórmula que asumimos que sirve para calcular el valor del precio de un ticket aéreo en la ruta Quito-Miami. Hemos definido el precio promedio como $500, hemos puesto a A el valor de 200 y Z es un valor que proviene o que es generado por una distribución normal estándar. Y esta función de MATLAB rand_n nos permite generar valores aleatorios siguiendo una distribución normal estándar. Entonces vamos a ejecutar este código y vamos a ver cómo nos va.
Ok, en este caso el valor del precio es 607 dólares con 53 centavos. Ahora es 866. Ahora es 48 dólares. Ahora es 672. 563 y así sucesivamente. Ustedes pueden ver que cada vez que yo ejecuto este modelo, sin haber cambiado los datos, los valores van cambiando, van fluctuando. ¿Ok? Y eso se debe justamente al valor de Z. Si yo sigo ejecutando este código e imprimo tanto Z como P, ustedes se darán cuenta de que Z va a ir cambiando. Antes Z valía menos 0.4336, ahora vale 0.3426, ahora 3.57, ahora 2.76, menos 1.34 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, es esta variable, el valor de esta variable, lo que hace que cada vez este modelo dé o retorne valores diferentes. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. Gracias. Bueno, hay una consulta y la pregunta es, ¿qué representa en este modelo la variable A? La variable A sería una constante que multiplicada por el valor de la variable aleatoria representa, ¿sí? El grado de aleatoriedad que el usuario percibe o cree que hay en la fijación de los precios en la ruta aérea que hemos considerado. ¿Ok? Entonces A simplemente es una constante que multiplicada por un valor positivo o negativo, pues suma o resta al precio promedio y obviamente eso hace que el precio vaya fluctuando. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Una vez que hemos conocido lo que es un modelo matemático, un modelo determinístico y un modelo estocástico, vamos a decir de entrada que la probabilidad corresponde o se encaja dentro de lo que son modelos estocásticos, justamente porque porque estos modelos involucran aleatoriedad y la probabilidad justamente trata de o construye modelos que permiten estudiar justamente o que permiten predecir en escenarios donde hay aleatoriedad. Es decir, en definitiva, la probabilidad nos permite construir modelos estocásticos. La probabilidad discreta se centra en el estudio de situaciones que involucran conjuntos discretos, tales como el cálculo de los chances de obtener un cierto número de caras cuando se lanza una moneda imparcial o no sesgada o no cargada al aire un cierto número de veces. Se requiere del uso de teoría de probabilidad en casi todas las disciplinas donde se aplica las matemáticas, por ejemplo en economía, biología, informática, química, medicina, física, gestión empresarial, inteligencia artificial, visión por computador, robótica, entre otras. La teoría probabilística proporciona una base para estudiar situaciones, fenómenos o experimentos donde existe aleatoriedad o incerteza. Y la pregunta es, ¿qué es la aleatoriedad? Aquí yo les comparto dos videos en los que ustedes pueden revisar con mucho más detalle de lo que vamos a estudiar aquí en qué consiste la aleatoriedad. Pero podemos decir que la aleatoriedad, ¿sí? Se puede definir de manera simple como la carencia de información respecto de un fenómeno, ¿sí? Situación o experimento. También puede referirse a la capacidad de hacer predicciones determinísticas, ¿ok? Entonces, la incerteza en realidad correspondería a la carencia de información respecto de un fenómeno, situación o experimento. De ahí justamente el nombre de incerteza. No sé lo que va a pasar porque no conozco todo lo que conlleva ese experimento o ese fenómeno o ese sistema que estoy analizando. La aleatoriedad se define como la incapacidad de hacer predicciones determinísticas o predicciones exactas. ¿Ok? En escenarios donde existe incerteza o aleatoriedad, la predicción exacta o determinística de lo que va a ocurrir es difícil o imposible, a tal punto que solo podemos calcular los chances de que ocurra un determinado evento.
La teoría de probabilidad justamente nos da las herramientas para el cálculo exacto de dichos chances. Ok, expliquemos un poco más. Hay fenómenos en la naturaleza que se creen que son intrínsecamente aleatorios o intrínsecamente estocásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que son eventos o situaciones o fenómenos en donde no se puede predecir exactamente lo que va a pasar, sino solamente se puede predecir cuáles son los chances de que algo ocurra. Un ejemplo bastante notable de este caso es la física cuántica o la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica, por lo menos de lo que se conoce hasta ahora, no hay nada que predecir de manera exacta, sino lo que se hace es crear modelos, en este caso modelos matemáticos, que permiten predecir los chances de que haya un decaimiento, los chances de encontrar el spin de un electrón en una determinada orientación, qué sé yo. Pero una cosa es decir cuál es el chance de que el spin de un electrón esté hacia arriba y otra cosa es decir ¿sí? Si el spin de un electrón va a estar o no apuntando hacia arriba. ¿Ok? Entonces, la mecánica cuántica se cree que es un caso donde no hay nada exacto que predecir. Es intrínsecamente aleatorio y por lo tanto, pues, evidentemente, si no hay nada exacto que predecir, no se puede construir un modelo determinístico y en su lugar, lo que se hace es crear modelos probabilísticos que justamente permitan calcular los chances de ocurrencia de un determinado evento dentro de la mecánica cuántica. Ahora, por otro lado, hay situaciones en donde la predicción exacta de lo que va a ocurrir es posible, pero es complejo de realizarlo. Y este es el caso de el lanzamiento de una moneda. En el lanzamiento de una moneda, el lanzamiento de una moneda es quizá el ejemplo más típico que uno va a encontrar en cualquier libro de probabilidad. Se lanza una moneda o se lanza un dado y esos dos ejemplos siempre o casi siempre están presentes en la mayoría de libros de probabilidad. Entonces uno tendería a pensar que estos experimentos son intrínsecamente aleatorios y la respuesta correcta es que no lo son. El lanzamiento de una moneda y el lanzamiento de un dado no son intrínsecamente aleatorios. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué, si no son intrínsecamente aleatorios, se estudian en el contexto de probabilidad? Y la respuesta está en que predecir cuál va a ser el resultado cuando se lanza una moneda, es decir, si el resultado va a ser cara o sello, está condicionado en un conocimiento muy estricto, muy exacto de las condiciones iniciales de lanzamiento. Si uno cambia de manera muy pequeña las condiciones iniciales, ¿okay?, de las variables que influyen en el lanzamiento de una moneda, como la temperatura, la presión, la fuerza, eso va a hacer que el resultado final cambie de manera dramática. A este tipo de fenómenos se los denomina fenómenos caóticos y a la teoría que se encarga de estudiar estos fenómenos se denomina teoría del caos. Y ustedes habrán escuchado que el ejemplo clásico, lo que se dice de manera clásica cuando se habla de teoría del caos, es que el aleteo de las alas de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en algún estado donde ocurran tornados en Estados Unidos. Y bueno, este es un ejemplo, no es un ejemplo literal, pero es un ejemplo que intenta ilustrar justamente a lo que se refiere o lo que estudia la teoría del caos, que es que una mínima variación de las condiciones iniciales puede causar un gran efecto o un gran impacto en el resultado final. Mínima variación sería el aleteo de las alas de una mariposa. Un tornado evidentemente es una cosa grande. Entonces, la teoría del caos se encarga de estudiar estos escenarios donde una mínima variación de las condiciones iniciales causa un gran efecto. Y dado que la variación, una variación mínima de las condiciones iniciales causa un gran efecto,
Obviamente, predecir cuál va a ser el resultado del lanzamiento de una moneda, volviendo a nuestro ejemplo, resulta bastante difícil. No es imposible, pero resulta bastante difícil. De hecho, en uno de estos videos van a ver que es posible construir máquinas en donde uno dice cuál es el resultado que quiere obtener, si es cara o sello, y la máquina automáticamente configura el lanzamiento para que justamente el resultado sea el que uno seleccionó. ¿Ok? Entonces, les he dado dos ejemplos. Uno, donde no hay nada exacto que predecir y por lo tanto los modelos determinísticos no tienen cabida. Y otro, donde en principio sí es posible predecir lo que va a ocurrir de manera exacta, pero es muy complejo. ¿Ok? Y esta complejidad hace que en lugar de usar modelos determinísticos, se usen modelos probabilísticos. ¿Ok? Entonces, en estos dos escenarios, al final yo tengo que calcular chances. Y la manera o la herramienta que me permite calcular chances, o la parte de las matemáticas que me provee de herramientas para calcular chances de ocurrencia de una determinada situación o evento, es la teoría de probabilidad. ¿Ok? No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta hasta esta parte, me dice por favor. ¿No? ¿Estamos claros? Bueno, y desde ese punto de vista, pues, si no me creen que predecir el resultado del lanzamiento de una moneda es difícil, pues lancen una moneda y predigan cuál va a ser el resultado. Es decir, antes de lanzar la moneda, digan, va a salir cara, lancen la moneda y vean si salió cara, ¿no? O sea, van a darse cuenta de que por ahí tendrán algún acierto, pero la mayor parte de las veces van a fallar, ¿ok? Y de hecho, ustedes pueden buscar, ¿sí? En la internet, cuál es el modelo matemático que es en base a ecuaciones diferenciales que me permite, conociendo las condiciones iniciales de lanzamiento, predecir cuál va a ser el resultado, ¿ok? Y con ello se van a convencer de que en el lanzamiento de una moneda sí se puede conocer el resultado exacto, pero como repito, conocer de manera exacta las condiciones iniciales resulta complejo y por ende, pues, predecir cuál va a ser el resultado exacto es una tarea bastante complicada. Vamos a dar algunas definiciones en torno a la teoría de probabilidad. Probablemente muchas de estas definiciones ustedes ya las han revisado anteriormente en otros cursos de probabilidad. Así que para muchos de ustedes esto probablemente sea nada más que un repaso. De todas maneras, es importante que conozcamos estas definiciones. Vamos a definir lo que es un experimento aleatorio. Es un experimento que involucra aleatoriedad o incerteza. En pocas palabras, un experimento aleatorio es un experimento en donde, ya sea porque es imposible predecir el resultado final o porque es difícil, justamente no se puede conocer o predecir de manera exacta lo que va a ocurrir o el resultado final. Evidentemente, para experimentos aleatorios se necesita teoría de probabilidad. La salida de un experimento aleatorio es un posible resultado de un experimento aleatorio. Un ejemplo de un experimento aleatorio es el lanzamiento de una moneda, ¿no? Y en el lanzamiento de una moneda, yo tengo dos posibles salidas. Esas dos posibles salidas son cara o sello. En inglés, esto sería heads o head simplemente, y esto sería tail. ¿Ok? Entonces, el lanzamiento de una moneda tiene estas dos posibles salidas. Bien, con esto que hemos estudiado, analicemos un ejemplo. Lance una moneda al aire 3 veces consecutivas y anote cada uno de los resultados. Algunos posibles eventos
que se tienen para este experimento son, pero antes definamos lo que es un evento. Un evento es un conjunto que contiene 0 o más salidas de un experimento aleatorio. Ahora sí volvamos al ejemplo. Entonces, para el lanzamiento de una moneda 3 veces consecutivas, donde se registran los resultados, vamos a analizar algunos eventos. Este experimento iría de la siguiente manera. Lanzo la moneda una vez y obtengo un resultado. Digamos que ese resultado es cara o head. Luego vuelvo a lanzar la moneda y anoto el resultado. Digamos que ahora también obtengo cara. Finalmente lanzo la tercera vez la moneda y anoto el resultado. Digamos que esta vez obtengo sello. Entonces, por cada vez que repito este experimento, que consiste en lanzar 3 veces consecutiva la moneda, yo anoto los resultados que voy obteniendo. Y de esa manera puedo referirme o respecto de los posibles resultados que puedo obtener en este experimento, yo puedo construir algunos eventos que, como ustedes ven, a propósito, un evento es un conjunto, ¿no? Entonces, el evento donde en el primer lanzamiento se obtiene cara, en el segundo se obtiene cara y en el tercero también se obtiene cara, sería o correspondería a este conjunto. Cara, cara, cara. Primer lanzamiento, segundo lanzamiento, tercer lanzamiento. El evento donde en el primer lanzamiento se obtiene cara, en el segundo se obtiene sello y en el tercero, se obtiene cara también, o nuevamente, es este evento E2, que sería cara, sello, cara. Un evento donde se refiere a obtener una cara y 2 sellos sería este. Este sería el evento que corresponde a obtener una cara y 2 sellos. Noten ustedes que en este caso, y a diferencia de los eventos anteriores, no interesa el orden en este caso de los elementos, y por eso es que hay varias secuencias que forman parte de este conjunto correspondiente a este evento. Justamente todas estas secuencias son aquellas que contienen una cara y 2 sellos. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos lo que corresponde a eventos, a posibles eventos para este experimento aleatorio que, repito, consiste en lanzar al aire una moneda no sesgada 3 veces. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. Bien, luego vamos a referirnos a lo que es un evento atómico. Un evento atómico es un evento, es decir, es un conjunto, donde cada elemento de ese conjunto no se puede dividir. Para este experimento existen 8 eventos atómicos. Aquí están listadas las 8 posibles salidas que yo puedo obtener para este experimento. La primera salida, la primera por orden en el que se ha puesto acá, no porque haya un orden de salidas. La primera salida es que se obtengan 3 caras, ¿sí? Es decir, que se obtenga cara en cada uno de los lanzamientos. La segunda es que se obtenga cara tanto en el primero como en el segundo lanzamiento y sello en el tercer lanzamiento. La tercera salida o el tercer elemento de este evento atómico sería este, que implica que en el primer lanzamiento se obtuvo cara, en el segundo sello y en el tercero nuevamente se obtuvo cara. Y así sucesivamente. Noten ustedes que los eventos atómicos son mutuamente excluyentes. Su intersección es el conjunto vacío, o lo que es lo mismo, no pueden ocurrir simultáneamente. ¿Okay? Entonces, cuando se refieran a eventos atómicos, ¿sí? Básicamente, ustedes saben que un evento se representa mediante un conjunto. Entonces, si se tiene 2 conjuntos que contienen o que son eventos atómicos y se intersecan esos 2 conjuntos, la intersección es un conjunto vacío, es decir, no tienen ningún elemento en común, y a eso se denomina conjuntos mutuamente excluyentes, o en este caso, eventos mutuamente excluyentes. Ok, es decir, que la ocurrencia de uno excluye otro. En este caso, vamos a poner un ejemplo más simple de 2 eventos atómicos. En el lanzamiento de una moneda al aire una sola vez, tenemos el evento atómico H1, que sería cara,
y el evento atómico E2, que sería cesio. ¿Ok? Estos son eventos atómicos. Y obviamente la intersección de E1 con E2 nos da como resultado el conjunto vacío. ¿Qué implica esto? Que si yo lanzo una moneda, o bien obtengo cara o bien obtengo sello, pero no puedo obtener las dos a la vez. ¿Ok? Vamos a hablar ahora del espacio muestral. El espacio muestral es un conjunto que contiene todas las posibles salidas de un experimento aleatorio. Es decir, el espacio muestral es el conjunto de todos los eventos atómicos. ¿Ok? Entonces, si yo junto todos los eventos atómicos en un conjunto, todos los eventos atómicos que se pueden formar para un experimento aleatorio, entonces estaría formando lo que constituye el espacio muestral. ¿Ok? Si yo, cuando digo junto, me refiero a hago la unión. ¿Ok? Entonces aquí tengo los dos posibles eventos que yo puedo construir para el lanzamiento de una moneda. ¿Ok? Si yo uno estos dos eventos, voy a obtener el espacio muestral justamente para el lanzamiento de una moneda. Y ese espacio muestral va a ser heads y tails, que es lo que habíamos definido anteriormente. ¿Ok? No sé si de esta parte tienen alguna duda. Me dicen, por favor. Este concepto, el de sigma álgebra, es muy importante para definir dominios de funciones de probabilidad y esa es la razón por la que lo vamos a estudiar. Una sigma álgebra, que se denota con la letra griega sigma, es una familia de subconjuntos de un conjunto X. Esta sigma álgebra se denota por la sigma mayúscula. Es una sigma álgebra de X si satisface con las siguientes propiedades. Esta es una sigma álgebra de X si X es parte de este conjunto. A propósito, sigma es un conjunto también. Si E es un elemento de la sigma álgebra, entonces su complemento con respecto al conjunto X también debe ser parte de la sigma álgebra. Si los conjuntos E1, E2, E3 y así sucesivamente son elementos de sigma, entonces su unión también es parte de sigma. Analicemos esta definición con un ejemplo. Vamos a demostrar que este conjunto de aquí, el conjunto formado por el conjunto vacío, por el subconjunto que contiene los elementos AB, por el subconjunto que contiene los elementos C y D, y por el subconjunto que contiene A, B, C y D, es una sigma álgebra del conjunto X que contiene los elementos A, B y C, D. Para eso lo que tenemos que hacer es verificar que este conjunto cumple con estas tres propiedades. Si este conjunto cumple con estas tres propiedades, entonces podremos decir que este conjunto es una sigma álgebra del conjunto X. Y noten ustedes que aquí decimos una sigma álgebra, ¿ok? Y no la sigma álgebra, lo cual, como es de suponer, implica que para un conjunto puede haber más de una sigma álgebra, ¿ok? O podemos construir más de una sigma álgebra, ¿ok? Entonces, verifiquemos para este ejemplo el cumplimiento de estas propiedades. La propiedad 1, que nos dice que el conjunto X debe ser parte de la sigma álgebra, sí se cumple. ¿Por qué? Porque esta sigma álgebra contiene el subconjunto A, B, C y D. Este conjunto A, B, C y D es el conjunto original. Entonces, X sí es parte o es elemento del conjunto sigma. Verifiquemos la segunda propiedad. Si E es un elemento de sigma, entonces su complemento
con relación a X debe ser también parte del conjunto sigma. Entonces, empecemos analizando uno a uno los elementos. El complemento del conjunto vacío con respecto a X, es decir, lo que le falta a X para llegar a ser X, quitándole el conjunto vacío, es justamente X. Y X sí pertenece al conjunto sigma. Hasta ahí vamos bien. El conjunto AB tiene como complemento al conjunto C y D. Y C y D sí es parte del conjunto sigma. ¿Ok? El complemento de A, B, C y D es el conjunto vacío, porque ya no me falta nada para completar el conjunto X, y el conjunto vacío también es parte del conjunto sigma. Entonces la propiedad 2 sí se cumple para este ejemplo. La propiedad 3 se cumple porque si yo uno todos los elementos de sigma, es decir, si uno el conjunto vacío con el subconjunto AB, con el subconjunto CD, con el subconjunto ABCD, esta unión me da el conjunto A, B, C y D, y este conjunto también es parte del conjunto sigma. Entonces se satisface la tercera propiedad. Por lo tanto, dado que para este conjunto sigma se cumplen todas las propiedades establecidas para una sigma álgebra, entonces podemos decir que este conjunto sigma es una sigma álgebra del conjunto X. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta, me dicen por favor. ¿No? Bien. Entonces, con esto podemos definir los siguientes elementos. Aquí tenemos dos lemas que son dos teoremas pequeños, ¿ok? De ahí el nombre de lemas. Entonces, el primer lema, vamos a decir, el primer lema se refiere a lo siguiente. El conjunto formado por un espacio muestral y el conjunto vacío forman una sigma álgebra, ¿ok? Entonces, una sigma álgebra que yo puedo construir para el lanzamiento de una moneda podría ser este, ¿no? Donde para el lanzamiento de una moneda, el espacio muestral está formado por los elementos heads y tails, ¿ok? El conjunto potencia de X es una sigma álgebra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el conjunto potencia de S, para ese ejemplo, sería igual a el conjunto vacío, a H, a T y H con T. Bueno, este es el conjunto potencia de S, pero también es una sigma álgebra de S. ¿Ok? No hemos demostrado estos lemas, simplemente los vamos a tomar como un hecho, ¿ok? Para no perder tanto tiempo en esta parte. De hecho, son verdaderos, ¿ok? De ahí justamente el nombre de lemas, ¿ok? Y más bien hemos ilustrado una instancia de su ocurrencia para cada uno de los lemas, ¿no? Ahora hablemos de lo que es una probabilidad. La probabilidad de un evento perteneciente a una sigma álgebra es un número comprendido entre 0 y 1. Entonces, para hablar de probabilidad, yo necesito definir un elemento. Y resulta de que ese elemento es un elemento que pertenece a una sigma álgebra. Por lo tanto, de esto que acabamos de decir, se puede suponer que una función de probabilidad es justamente una función, ¿ok? Es decir, tiene un dominio y tiene un codominio, ¿ok? O un rango. Y además se puede definir de manera explícita, ¿sí? O a través de una fórmula matemática, cómo se relacionan los elementos del dominio con los elementos del codominio. Entonces, una función de probabilidad es una función P que tiene como dominio una sigma álgebra y que tiene como
codominio o rango, en este caso el conjunto 0, el intervalo cerrado 0, 1. Entonces hemos definido una sigma álgebra porque eso nos permite construir la función probabilidad. Y la función probabilidad, al ser una función, tiene dominio y tiene rango. Y como hemos dicho, el dominio de una función de probabilidad es una sigma álgebra. Esto que hemos puesto aquí, ilustremos a través de un ejemplo. Entonces, acá tenemos como primera columna de esta tabla definido varios eventos. Y aquí hablamos o ponemos el valor de probabilidad. Es decir, estamos representando una función mediante una tabla. Esta tabla tiene que ver con este ejemplo. Entonces, sea un experimento aleatorio que consiste en lanzar al aire 2 veces una moneda no sesgada, 2 veces consecutivas. El espacio muestral de este experimento aleatorio, es el conjunto S formado por, puedo obtener cara cara, cara sello, sello cara o sello sello. ¿Ok? Y vamos a asumir para este ejemplo que la sigma álgebra corresponde al conjunto potencia de S. Para este experimento se tiene la función de probabilidad P definida en la tabla de la derecha. ¿Ok? Entonces, la función de probabilidad lo que hace es asignar un número entre 0 y 1 a cada elemento de esta sigma álgebra. Entonces, un elemento de esta sigma álgebra sería el conjunto formado por el elemento HH. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de obtener en el primer lanzamiento cara y en el segundo lanzamiento cara? Si asumimos que tenemos una moneda no sesgada, como este es de hecho el caso, entonces la probabilidad de obtener una cara en el primer lanzamiento es 1/2 y la probabilidad de obtener cara en el segundo lanzamiento también es 1/2 y eso nos da justamente 1/4. La probabilidad de obtener cara en el primer lanzamiento es 1/2 para este caso y la de obtener sello en el segundo lanzamiento es 1/4. Bueno, pues eso nos da este resultado de aquí. ¿Ok? Y así sucesivamente. Déjenme poner esta parte bien, nada más. Ok. La probabilidad de no obtener ningún resultado es 0. Es decir, esto no va a ocurrir. La probabilidad de obtener el espacio muestral sería la suma de cada una de estas probabilidades, ¿no? Sería 1/4, ¿sí? Más 1/4, más 1/4, más 1/4, y esto me da 1. 1/4 que corresponde al elemento cara a cara. El siguiente 1/4 correspondería al elemento cara sello. El siguiente 1/4, el tercero corresponde al elemento sello cara y el último corresponde al elemento sello sello. ¿Ok? Acá tengo 3 de los 4, por eso es 3/4. Acá tengo 2 de los 4, por eso es 1/2. No sé si tienen claro esta parte, me dicen por favor. Ok. Entonces, con esto hemos definido. Sí, dígame. Yo tengo una pregunta. La idea no era de que empiece solo un lado. O sea, es decir, siempre tenemos que poner un medio para cada uno de los eventos atómicos que pusimos. Por ejemplo, en el primero, HH es un medio, por eso 1/4. Ok. Claro, aquí estamos partiendo de algo que quizá no lo hemos dicho de manera muy clara. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda yo obtenga cara? Estoy asumiendo de que eso es un medio. Bueno, en realidad el problema me da indirectamente ese dato. Me dice que estoy usando una moneda no sesgada. Si estoy usando una moneda no sesgada, significa que voy a obtener los mismos chances de obtener un resultado que es cara o el otro resultado que es sello. Entonces, como la suma de los chances de obtener cara o sello debe ser 1, pues, y la moneda no sesgada, entonces el chance de obtener cara es 1/2 y el chance de obtener sello es 1/2. Ahora, acá tengo el elemento formado por, o lo que me indica este HH es que en el primer lanzamiento obtuve cara y en el segundo lanzamiento obtuve otra vez cara.
Como es la moneda no sesgada, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara en el primer lanzamiento? Un medio. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara en el segundo lanzamiento? Un medio también. Y por eso debo multiplicar. No sé si ahí queda mucho más claro el tema. Sí, pero aquí tenía otra duda también. En la parte de S, en cambio, sumamos. Es por lo que son distintos Ah, elementos. pero claro, pero es que lo que pasa es que veamos qué contiene ese. A ver, creo que aquí nos hace falta poner lo siguiente. Ok, esto es un conjunto, esto es un conjunto, esto es otro conjunto. Bueno, todos estos son subconjuntos del conjunto potencia de S, ¿no? Aquí tenemos el conjunto vacío. Ahora, el conjunto S, y por eso es que puse S y no los puse explícitamente, pero el conjunto S, ¿a qué es igual? Bueno, de hecho, el conjunto S no lo tenemos que escribir nuevamente, sino lo tenemos acá. El conjunto S corresponde a esto que está aquí, que contiene 4 elementos. Cada uno de estos contiene solamente un elemento. Este contiene 4 elementos y por eso es que tengo que sumar la probabilidad de este elemento, más la probabilidad de este elemento, más la probabilidad de este elemento, más la probabilidad de este elemento. Acá solo tenía un elemento y por lo tanto pues calculo la probabilidad del elemento y no tengo que sumar con nada más porque solamente hay un elemento en el subconjunto. No sé si con esto que puse queda mucho más claro. Sí, Inge, muchas gracias. Me había confundido. Ok, gracias. De hecho, aquí en lugar de... Bueno, a ver, aquí vamos a... No vamos a poner llaves porque en realidad aquí me está diciendo... No, aquí debe ir llaves. Iba a decir algo que no corresponde. Aquí debe ir llaves necesariamente. Llaves, llaves, llaves y llaves. ¿Ok? Porque todos estos son subconjuntos o elementos del conjunto potencia. ¿Ok? Listo. Vamos a avanzar. Bien, la teoría de probabilidad se fundamenta o tiene como base estos axiomas que, como nosotros sabemos, o habíamos definido en una de las primeras clases de este curso, no son otra cosa más que proposiciones que se asumen como verdaderas y al asumirse como verdaderas, pues no necesitan demostración. Entonces, la teoría de probabilidad se fundamenta en estos 3 axiomas. A propósito, estos axiomas fueron propuestos por Kolmogorov en 1933. ¿Okay? Es decir, no son tan antiguos, ¿no? Sea S el espacio muestral y sigma una sigma álgebra de S. ¿Ok? Evidentemente, al ser una sigma álgebra de S, S es parte de sigma. Estos 3 axiomas de probabilidad nos dicen lo siguiente. El primero nos dice que la probabilidad de un evento perteneciente a la sigma álgebra, es decir, de un conjunto perteneciente a la sigma álgebra, es un valor entre 0 y 1. Es decir, en definitiva, esto lo que nos está diciendo es que toda medida de probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en algunos casos la probabilidad se la refiere en términos porcentuales, es decir, ¿cuál es la probabilidad de éxito de algo? Se me ocurre, 90%. ¿Ok? Y en estricto rigor, si nosotros consideramos el primer axioma, sería incorrecto referirnos a la probabilidad mediante un porcentaje, porque el porcentaje va entre 0 y 100 y no entre 0 y 1, como nos dice el primer axioma. Sin embargo, para nosotros es mucho más fácil entender 90% que 0.9. ¿Ok? Entonces, por esa razón se usa términos porcentuales para hablar de probabilidades, aunque en estricto rigor eso estaría incorrecto porque viola el primer axioma de la probabilidad, que me dice que todo valor de probabilidad está entre 0 y 1. En este curso, nosotros podemos expresar la probabilidad entre 0 y 1 o en términos porcentuales, en la medida en la que seamos claros qué escala estamos utilizando para referirnos a la probabilidad. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado porque, como repito, en estricto rigor, no puede haber una probabilidad del 90%, porque estaríamos violando el primer axioma. Pero en nuestro caso no nos hacemos problema
Y de hecho, en la mayor parte de aplicaciones de ingeniería, cuando usamos probabilidad, lo típico, y en este curso también lo haremos, es que nos refiramos a un valor de probabilidad en términos porcentuales. El segundo axioma nos dice que la probabilidad del espacio muestral es 1 para cualquier espacio muestral, ¿ok? Es decir, si yo considero todo el espacio muestral, la probabilidad de obtener los elementos del espacio muestral es 1, ¿ok? En el caso 3, nos dice que si yo tengo dos eventos que pertenecen a la sigma álgebra sigma, y si su intersección es el conjunto vacío, entonces los eventos A y B son mutuamente excluyentes. Y si son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad del evento unión A con B es igual a la suma de las probabilidades de A con B. Ok, si volvemos acá, probablemente ahora sí vamos a encontrar un poco más de sentido para esto que hicimos, el por qué sumamos. Ok, estos conjuntos HH, HT, TH y TT, ¿sí? Son mutuamente excluyentes entre sí. ¿Ok? Entonces, si yo sumo o si yo los uno, estaría obteniendo el espacio muestral. ¿Ok? Y en este caso, la suma de estos cuatro valores, de las probabilidades de estos cuatro elementos, para ser más específico, debe dar el valor de 1. ¿Ok? Y eso es lo que aplicamos justamente hace un momentito. Si por otro lado el conjunto intersección con B no es vacío, entonces la probabilidad de la unión está dada por la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A con B. ¿Ok? Y eso lo vamos a ilustrar a través del siguiente diagrama. Vamos a asumir que este rectángulo es un espacio muestral y que el área de este espacio muestral es 1. ¿Ok? Vamos a asumir que aquí el área es de 1. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ahora vamos a definir el conjunto A. ¿Ok? El conjunto A que está o que encierra a estos elementos y cuyo tamaño o cuya área de esta circunferencia sería la probabilidad o representaría la probabilidad del evento A. ¿Ok? Ahora consideremos el evento B. El evento B es la región encerrada por esta circunferencia e igualmente como en el caso anterior, ¿okay? E igualmente como en el caso anterior, el tamaño del área representa el valor de probabilidad de este evento. Ok. Esto que voy a subrayar, según lo que hemos dicho, sería la probabilidad del evento A. El área que he subrayado corresponde a la probabilidad del evento A. Lo que voy a subrayar ahora, ¿ok? En cambio, corresponde a la probabilidad del evento B. ¿Ok? Si yo quiero calcular el área total que está subrayada, voy a simplemente mostrar el contorno. Y yo quiero calcular toda esta área encerrada entre este contorno verde. ¿Ok? Esto de acá sería la probabilidad del evento A unido al evento B. Esto es igual al área o la probabilidad del conjunto A, que es el área resaltada o puesta en rojo. ¿Sí? Que es todo esto que está encerrado en esta circunferencia, más el área o la probabilidad del evento B, que es esta área encerrada en este azul. Pero claro, el problema es que
si yo sumo estos dos valores de área, estoy sumando de manera doble esta región de intersección. Entonces, para quitar esa suma doble de esta región de intersección, yo resto el valor del área de la intersección, que es la probabilidad de A intersecado con B. ¿Ok? Esto sí hay intersección. Por supuesto, si la intersección es nula, aquí tendría la probabilidad del conjunto vacío y la probabilidad del conjunto vacío es 0. ¿Ok? Entonces, este sería el caso general. Y si la intersección entre estos dos conjuntos es vacío, es conjunto vacío, o lo que es lo mismo decir que A y B son mutuamente excluyentes, entonces esta fórmula se transforma en esta fórmula de acá arriba. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. ¿No? Ok. Ahora vamos a hablar de dos términos que se usan en el contexto de probabilidad. A veces se los intercambia de manera incorrecta y justamente ahora vamos a darnos cuenta por qué digo se los intercambia de manera incorrecta. Vamos a hablar de la diferencia entre posibilidad y probabilidad. ¿Ok? Consideremos para analizar cada uno de estos términos, como ejemplo, el lanzamiento de un dado no sesgado de 6 caras. ¿Ok? Denotemos el resultado del lanzamiento con la variable aleatoria x. Más adelante estudiaremos lo que es una variable aleatoria. ¿Ok? Vamos a asumir simplemente que es una variable y a esta variable yo le asigno cada uno de los lanzamientos que yo puedo tener. Vamos a definir la posibilidad. La posibilidad es una función, ¿sí? Es una función que para este caso la vamos a definir de la siguiente manera. Entonces vamos a poner que es función primero. A esa función posibilidad le vamos a definir como justamente posibilidad. La vamos a nombrar, más bien dicho, como posibilidad, que va a tener como dominio, para nuestro caso, los enteros positivos unidos al 0. ¿Ok? Y este conjunto de partida puede tomar valores que son 0 o 1. Es decir, asigna 0 o 1 a todos los enteros no negativos. Pero ¿cómo asigna ceros o unos? Va a asignar, como se puede ver en este caso, un 1 a aquellos valores de x que son posibles en este experimento aleatorio. De ahí el nombre de posibilidad. Es decir, a los resultados que yo puedo obtener o a las salidas que yo puedo obtener. Si yo lanzo un dado de 6 caras, una de ellas estará marcada con 1, por lo tanto puedo obtener el resultado 1. También con esa misma lógica puedo obtener el resultado 2 y así sucesivamente hasta el 6. Es decir, el valor de la función posibilidad para x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 6, y así sucesivamente hasta x igual a 6, es 1. ¿Qué implica esto? Que puede ocurrir. Por otro lado, ustedes pueden ver que la posibilidad de 0 es la misma que, o tiene el mismo valor que la posibilidad de 7, que la posibilidad de 8 y así sucesivamente. ¿Qué implica esto? Estos resultados no pueden ocurrir. Entonces, cuando decimos que algo es posible, simplemente estamos diciendo que puede ocurrir.
o que no puede ocurrir si decimos que no es posible. Ahora, en cambio, definamos lo que es la función de probabilidad. La función de probabilidad para este ejemplo nos dice que la probabilidad de obtener un 1, un 2, un 3 y así sucesivamente hasta el 6 es un sexto, porque es un dado no sesgado. La probabilidad de obtener 0, 7, 8, etcétera, es 0. ¿Ok? Entonces, con esta diferenciación que hemos hecho, ¿cuál es, o con este ejemplo, cuál es la diferencia entre posibilidad y probabilidad? La posibilidad nos dice si algo va a ocurrir o no. ¿Ok? La probabilidad, en cambio, mide, si se quiere, cuáles son los chances de que algo ocurra. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que algo es posible, no decimos que puede ocurrir con alta frecuencia o con baja frecuencia, simplemente decimos que puede ocurrir. Cuando decimos que algo es probable, lo que intentamos decir es que va a ocurrir con un alto valor de probabilidad. Entonces voy a poner dos ejemplos que espero que ilustren extremos quizá, pero que espero que ilustren estos dos casos. La posibilidad de que alguno de ustedes ya no nos acompañe en la vida el día de mañana es 1. Es decir, alguno de ustedes el día de mañana puede ya no estar vivo. ¿Ok? Es posible. Ahora, ¿qué tan probable es que alguno de ustedes ya no nos acompañe el día de mañana? Es muy baja. Esa probabilidad es muy, muy baja, casi cero. Asumiendo, evidentemente, de que todos están bien, etcétera, ¿no? De que nadie piensa en fatalidades o cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, si yo tomo como referencia ahora a una sola persona, esa persona, respecto de vivir o morir, puede el día de mañana o estar vivo, o seguir vivo, más bien dicho, o fallecer. ¿Ok? Esas son las dos posibilidades respecto de seguir o no vivo. La probabilidad de que esa persona, si está saludable, si está bien, digamos, esté viva el día de mañana es alta. La probabilidad de que en consecuencia no esté viva es bastante bajita. ¿Ok? Entonces, es posible que esta persona, a cualquiera que sea, ya no esté viva el día de mañana, pero es poco probable que fallezca. ¿Ok? Espero que quede claro entonces la diferencia entre posibilidad y probabilidad. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. Finalmente, lo que también podemos advertir de esto que hemos puesto es que si yo tengo una salida que tiene probabilidad 0, esa salida es imposible de ocurrir. ¿Ok? Entonces, la probabilidad 0, ¿qué implica? Implica que los eventos Entonces, cuando un evento tiene probabilidad 0, ¿qué implica? Que no va a ocurrir. O en pocas palabras, que es imposible o que no es posible, ¿no? Ok, listo. Entonces, con esto hemos definido algunos aspectos importantes respecto del tema de probabilidad. Ok, nos falta definir esta última parte, ok, que es maneras de interpretar un valor de probabilidad. Ok, la probabilidad ya sabemos que es un número entre 0 y 1. Ahora lo que vamos a estudiar es qué significa una probabilidad de 0.5, por ejemplo, ¿ok? O de 0.7, o cualquier número, obviamente, entre 0 y 1. Bien, entonces, respecto de las interpretaciones de una medida o de un valor de probabilidad, tenemos las siguientes corrientes: la corriente frecuentista y la corriente bayesiana. Todos los científicos o matemáticos del mundo aceptan sin objeción los tres axiomas de probabilidad.
Sin embargo, existen dos maneras diferentes de interpretar lo que significa un valor de probabilidad y eso es justamente lo que vamos a estudiar en esta parte. Empecemos por la interpretación frecuentista. La interpretación frecuentista de la probabilidad corresponde a decir lo siguiente. Las probabilidades se definen como las cantidades obtenidas en el límite cuando el número de ensayos independientes tiende a infinito. Demos un ejemplo. Si una moneda imparcial se lanza numerosas veces, la probabilidad de obtener cara, que es un medio, representa el valor al que la relación número de caras dividido para el número de lanzamientos realizado, esta relación convergerá a algún valor cuando el número de lanzamientos tiende a infinito. Y justamente para una moneda no sesgada, este valor va a ser igual a un medio. En el límite va a ser exactamente un medio para una moneda no sesgada. ¿Ok? Entonces, la interpretación frecuentista se refiere a básicamente contar la frecuencia de ocurrencia o saber la frecuencia de ocurrencia de una determinada salida y teniendo la frecuencia de ocurrencia de esa salida, yo divido esa frecuencia para el número total de veces que se ejecutó el experimento y si el número de lanzamientos es muy grande, pues ese cociente es lo que correspondería al valor de probabilidad. ¿Ok? Al valor de probabilidad de esa salida, por supuesto. ¿Ok? Ahora hablemos de la interpretación bayesiana. Las probabilidades representan el grado de incertidumbre de una hipótesis bajo una situación aleatoria. Bajo esta interpretación, es válido comenzar con una distribución a priori, reunir algunas observaciones y luego tomar decisiones en función de lo que me dé la distribución a posteriori, que resulta de aplicar la regla de Bayes. Ok, la interpretación bayesiana, esta cosa larga que está acá, me dice que, en definitiva, un valor de probabilidad cuantifica el grado de incerteza o incertidumbre que yo tengo respecto de un fenómeno. Ahora, vamos a graficar una función que me mide explícitamente el valor de incertidumbre. ¿Sí? Y vamos a poner el valor de probabilidad. Entonces aquí va a estar el valor de probabilidad y aquí va el nivel de incertidumbre. ¿Ok? Entonces, si yo grafico la incertidumbre, aquí voy a obtener 0,5. Evidentemente aquí será 0 y aquí será 1. Entonces, ¿cuándo tengo la máxima incertidumbre? Y a propósito, vamos a decir que este valor de incertidumbre es 1. Entonces, yo tengo la máxima incertidumbre cuando la probabilidad es 0,5. Y es lógico, ¿no? Porque si yo tengo probabilidad de 0,5, no sé si estoy a la mitad del camino entre no va a ocurrir y va a ocurrir. Si, por ejemplo, un experimento tiene solamente 2 salidas. ¿Ok? Entonces, si en el caso del lanzamiento de una moneda no sesgada, o más dicho, dado el caso del lanzamiento de una moneda no sesgada, nosotros asumimos que la probabilidad de obtener cara es 0,5. En consecuencia, la probabilidad de obtener sello también es 0,5. Entonces, la pregunta es, ¿va a salir cara o va a salir sello? Y la respuesta es, no sé. Justo estoy a la mitad de camino, ¿no? Mientras que si decimos que la probabilidad de obtener cara es 0,75 y la probabilidad de obtener sello es 0,25, si tuviera una moneda que sea construido para que salga más caras que sellos, entonces, claro, si yo voy a lanzar la moneda, es más probable, obviamente, ver el resultado de cara, porque justamente el valor de probabilidad es más grande que el de obtener sello. O la incertidumbre
respecto de obtener caras es más baja, es más baja en este caso que en el caso donde la moneda tenía una probabilidad de 0,5 de obtener caras o de 0,5 en consecuencia de obtener sellos. Entonces, la interpretación bayesiana me dice que la probabilidad es una manera de cuantificar la incertidumbre que yo tengo, ¿ok? Mientras que la interpretación frecuentista me dice que la probabilidad es el valor al que va a converger el cociente, número de veces que ocurre un resultado y número de veces que se ejecuta o dividido para el número de veces que se ejecuta un experimento aleatorio. ¿Ok? Y respecto de este tema, hay una amplia disputa de quién tiene la razón. En realidad, creo que esta disputa no tiene mucho sentido. Creo que las dos interpretaciones son válidas y obviamente una es más válida en ciertos escenarios que otra. Por ejemplo, con la interpretación frecuentista yo puedo analizar fácilmente experimentos aleatorios como el lanzamiento de una moneda, el lanzamiento de un dado, en donde yo puedo lanzar varias veces la moneda o el dado y contar cuántas veces sale un resultado determinado en el que estoy interesado y calcular cuántas veces salió ese resultado en el que estoy interesado dividido para el total de veces que ejecuté el experimento. Pero si yo quiero, por ejemplo, referirme a cuál es la probabilidad de que el día de mañana se apague el sol, no hay forma en las que yo pueda ejecutar el experimento de llego a mañana y veo si el sol sigue prendido o se ha apagado. Entonces, evidentemente, la interpretación bayesiana es la ideal en estos escenarios donde yo no puedo repetir el experimento varias veces para contar en cuántas de esas veces se cumplió la condición que estoy interesado en analizar y en cuántas de esas veces no se cumplió la condición que quise analizar. ¿Ok? Mientras que la interpretación frecuentista es válida para escenarios donde yo puedo repetir el experimento. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. Ingeniero, Sí. el límite que está ahí arriba, el que dice número de caras sobre número de lanzamientos, ¿cómo se lo aplicaría? Porque lo intenté resolver así a ojo, pero no encuentro manera de que me dé un medio. Ok, eso es un muy buen punto. ¿Cómo llevo esto o cómo aplico esto en la práctica? Entendamos lo que dice la fórmula. La fórmula nos dice que la probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de una moneda no sesgada es el límite de este cociente cuando el número de lanzamientos, es decir, el denominador, tiende a infinito. ¿Ok? Pero aquí todo entendemos, ¿no? Número de caras sabemos qué es. Yo lanzo la moneda y cuento cuántas caras en ese número total de lanzamientos que yo hice, obtuve. El número de lanzamientos es voy teniendo un registro de cuántas veces lancé la moneda. Aquí viene el punto clave. ¿Ok? ¿Qué significa número de lanzamientos tiende a infinito en la práctica? ¿Ok? Es decir, cómo el infinito lo aterrizamos desde un punto de vista práctico. Ese es el problema. Entonces, en este caso, yo no puedo ejecutar una infinita cantidad de lanzamientos. En la práctica, yo tengo que fijar un número finito. Ese número finito puede ser tan pequeño como un solo lanzamiento, o grande como 1000 lanzamientos, o 10.000 lanzamientos, o 100.000 lanzamientos, o 1.000.000 de lanzamientos. Pero en definitiva, yo aquí no puedo tener infinito. Yo aquí voy a tener un número finito de lanzamientos. Lo que me dice esta expresión es que mientras más veces lance una moneda, este cociente de aquí más se va a acercar a la probabilidad verdadera. ¿Ok? Entonces, si yo lanzo una moneda muchas veces, y esto lo vamos a ver más adelante, cuando veamos simulación de Monte Carlo, más cercano voy a obtener un valor que se aproxime a un medio. No sé si queda más claro el cómo se interpreta esto en la práctica. Sí, muchas gracias. Uh-huh. Bien, en este caso entonces hemos creado un programa muy, muy simple que nos simula el lanzamiento de una moneda un determinado número de veces que lo indicamos en esta variable. Esto lo hemos puesto en un lazo for y en cada iteración de este lazo for yo genero un número aleatorio entre 0 y 1 con una distribución de probabilidad uniforme y comparo ese valor con 0,5.
esto me simularía el lanzamiento de una moneda no sesgada. Si es que el valor aleatorio que genero, que está entre 0 y 1, es más grande o igual que 0,5, entonces digo, me salió una cara y aumento el número de caras en 1. Caso contrario, me salió 0 y eso no me interesa. ¿Ok? Entonces vamos a obtener la probabilidad de obtener caras como el número de caras que yo obtuve dividido para el total de lanzamientos, ¿no? ¿Ok? Y vamos a ejecutar esto. Bueno, ahora me da 0,6. En cada corrida, como esto es aleatorio, que es lo que pasa en la práctica, me da un valor diferente, ¿no? 0,3, 0,6 y así sucesivamente. Ok, ahora supongamos que lanzo 100 veces. Ya no 10, sino 100 veces. Ahora me da 0,46, 0,45, 0,52, 0,46, 0,51, 0,56. ¿Ok? Ahora supongamos que lanzo 1000 veces la moneda. 0,50, 0,51, 0,51, 0,50, 0,50, 0,50, 0,49, 0,50, 0,49, 0,51. Noten ustedes que cuando lanzo más veces la moneda, cada vez me acerco más al 0,5, que es el valor de probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de una moneda no sesgada. ¿Ok? Entonces, eso justamente confirma la interpretación bayesiana de la probabilidad, o a esto se refiere, para ser más específico, la interpretación frecuentista, dije bayesiana, la interpretación frecuentista de la probabilidad. No sé si tienen alguna duda. A propósito, a esto se llama una simulación de Monte Carlo, que más adelante la estudiaremos. Bien, vamos entonces a continuar. Entonces, esas son las interpretaciones de la probabilidad. Y aquí vamos a poner un ejemplo que intenta ilustrar aún más, y espero que así ocurra, cómo nosotros razonaríamos usando la interpretación frecuentista y cómo razonaríamos usando la interpretación bayesiana. Consideremos el siguiente caso. Hemos perdido un teléfono en algún lugar de la casa y podemos usar el localizador web del teléfono. Cuando pulso el localizador o cuando uso el localizador, el teléfono suena. La pregunta es, ¿en qué área de mi casa debo buscar el teléfono? Si yo siguiera un razonamiento frecuentista, ¿qué es lo que hago? Escucho el timbre del teléfono. También conozco o tengo un modelo mental que me ayude a identificar el área de la cual proviene el sonido. Es decir, yo me ubico en la casa, ¿no? Tengo, digamos, una idea de cuál es la organización de mi casa. ¿Ok? Donde, o sea, cuáles son los cuartos, qué cuarto está cerca de los demás cuartos, etc. Por lo tanto, al oír el timbre del celular, deduzco el área de mi casa donde tengo que buscar para encontrar el teléfono. Esto es típicamente lo que nosotros haríamos. ¿Ok? Entonces nos pierde el teléfono, voy a alguna aplicación en la web, hago sonar el teléfono, ¿ok? Y escucho el sonido, ¿ok? Y, ok, yo digo, ok, el sonido está viniendo del área del baño, entonces voy al área del baño a buscar el teléfono. Ese sería el razonamiento frecuentista. El razonamiento bayesiano. Escucho el timbre del teléfono. Ahora, aparte de conocer mi casa, ¿ok? También conozco los lugares donde he extraviado el teléfono en el pasado. De esta manera, para identificar el área de la casa donde debo buscar el teléfono, uso o localizo de dónde está proveniendo el sonido y aparte esa información la uno al hecho de dónde previamente se me ha perdido el teléfono. Entonces digo, ok, escucho del área donde están el baño y el dormitorio, ¿ok? Pero yo sé previamente que el teléfono se me ha extraviado en el dormitorio, no en el baño. Entonces, no busco en el baño y busco en el dormitorio, ¿ok? En este caso, en el razonamiento bayesiano se hace o se añade una fuente de información más, que es la información previa, ¿ok? De dónde se me perdió, lo cual en el razonamiento frecuentista no aparecía. ¿Ok? Y como decía, esta es una disputa por quién tiene la razón. Y como dije, en realidad creo que las dos interpretaciones son correctas, pero obviamente aplicadas a escenarios diferentes. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor.
Bien, con esto, ahora sí, hablemos finalmente de probabilidad, ¿no? Y vamos a definir nuestra primera fórmula de probabilidad. Decimos que la probabilidad del evento A es igual al tamaño del conjunto A dividido para el espacio muestral o tamaño del espacio muestral, o lo que es lo mismo. Esta probabilidad es igual al número de elementos que contiene el conjunto A dividido por el número de elementos del conjunto S. Esta fórmula que nos permite calcular la probabilidad del evento A es válida si los elementos de A tienen igual probabilidad o son, lo que es lo mismo, equiprobables, es decir, si tienen una distribución uniforme. Una manera más general de calcular probabilidades, esto es quizá a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero esto puede fallar. Puede fallar cuando los elementos no tengan la misma probabilidad, cuando los elementos del evento A no tienen la misma probabilidad. Esta fórmula es general y esta nos permite calcular la probabilidad de cualquier evento o cualesquiera sean los elementos que contiene un evento. Es la suma de las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los elementos que contiene este evento. Eso es lo que vamos a ilustrar a través de este ejemplo. Supongamos que tenemos un dado que está cargado, ¿sí? O un dado no imparcial, de forma que cuando se lanza un dado, los números del 2 al 6 son igualmente probables. Es decir, los números del 2 al 6 pueden aparecer con igual probabilidad, pero el 1 es 3 veces más probable que cualquier otro número. Quizá la masa no esté distribuida uniformemente en el cubo que forma el dado y haya más concentración de masa en el lado donde está el 1 y por eso cuando se lanza el dado pues tiende a caer más veces 1 que cualquiera de los otros lados. En estas condiciones, lo que nos piden es calcular el valor de probabilidad del evento que consiste en obtener un número impar al lanzar dicho dado. Compare este resultado con la probabilidad de obtener el mismo, pero asumiendo que esta vez se utiliza un dado no cargado. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte, ¿ok? Entonces vamos a definir el evento A, ¿ok? El evento A es la probabilidad de obtener un número impar. Entonces los números impares posibles del lanzamiento de un dado son 1, 3 y 5. ¿Ok? Lo que tengo que calcular es la probabilidad de A. Ahí viene el tema. Entonces, dice que el dado está cargado. Entonces, como el dado está cargado, no podemos usar esta fórmula. Tenemos que usar la segunda fórmula, ¿ok? Entonces, usemos la segunda fórmula. La probabilidad de A es igual a la probabilidad de obtener el 1 más la probabilidad de obtener el 3 más la probabilidad de obtener el 5. El tema es que no conozco estas probabilidades. ¿Qué sí conozco? Entonces voy a poner resultado. Voy a hacer una tabla de resultado y probabilidad. Los resultados son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los resultados posibles, ¿no? Y las probabilidades son, ahí viene el tema, yo no conozco. Lo que sí sé es que la probabilidad de 2 es igual a la de 3, es igual a la de 4, es igual a la de 5 y es igual a la de 6. Por lo tanto, voy a decir que esto vale X, 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 X y X. El problema también me dice que 1 es 3 veces más probable que cualquiera de los números restantes. Es decir, si X es la probabilidad de cualquiera de los números restantes, entonces la probabilidad de 1 es 3X. Ok, eso conozco hasta ahorita, pero claro, no conozco el valor de X. ¿Qué sí sé? Lo que sé es que si yo sumo 3X más X más X más X más X, ¿cuántas veces tengo que poner X? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, me falta 1. X es igual a 1. ¿Ok? Esto porque la probabilidad de S es igual a 1. Y S está formado por los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ok, listo. Entonces, ahora sí, ya tengo una ecuación con una incógnita nada más. ¿Y qué concluyo de aquí?
que sería 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces 8x es igual a 1. Por lo tanto, x es igual a 1/8. Bien. Con este dato vuelvo al problema original y digo, ¿cuál es la probabilidad de 1? La probabilidad de 1 es 3 por x, entonces es 3 por 1/8. Más la probabilidad de 3 es x, es 1/8. Y más la probabilidad de 5 es 1/8. ¿Ok? Esto de aquí me da 3 más 1 más 1, 5/8. ¿Ok? Ahora me pide que compare este resultado con la probabilidad del mismo evento, pero asumiendo que esta vez se utiliza un dado no cargado. ¿Ok? Entonces, llamemos a esto el literal A, si queremos. Ahora vamos al literal B. Vamos a usar la fórmula que sí podemos usar en este caso, que es la probabilidad de A va a ser igual al tamaño de A dividido por el tamaño de S. A no va a cambiar. A sigue siendo el mismo conjunto. Como ahora el dado no es sesgado, la probabilidad de obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 es un sexto. ¿Ok? O es la misma. Entonces, usando este caso, tendríamos A tiene 3 posibles resultados, S tiene 6 posibles resultados, por lo tanto, esto me da un medio. ¿Ok? O si quiero de la otra forma, bueno, no pondríamos una O con tilde porque no es exclusiva, sino O. La probabilidad de A, de nuevo, es lo que escribimos. La probabilidad es igual a la probabilidad de 1 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 5. Y esto es un sexto más un sexto más un sexto. Esto es 3 sextos. Esto es un medio. ¿Ok? Entonces, esta fórmula es válida únicamente cuando los elementos de A son equiprobables. En este caso, los elementos de A son 1, 3 y 5 y todos tienen valor de probabilidad de un sexto. Antes no usé esa fórmula porque la probabilidad de 1 era 3 veces más grande que la probabilidad de 3 o que la probabilidad de 5. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. Ok. Ahora viene la parte más interesante cuando analizamos probabilidades y es el tema de interpretar los resultados. La probabilidad de obtener un número impar cuando el dado es sesgado es 5/8. ¿Ok? Y la probabilidad de obtener un número impar con un dado no cargado es un medio, es 0,5. Entonces, este 5/8 sería aproximadamente 0,6 y algo, ¿no? Esto de aquí es 0,6 y algo aproximadamente, ¿no? Esto de acá es exactamente 0,5. Entonces, ¿por qué cuando usamos un dado sesgado, perdón, la probabilidad de obtener un número impar es más grande que cuando usamos un dado no sesgado? Y la respuesta está en que uno de las caras, que es un número impar, es más probable que aparezca en los otros casos. Entonces, como uno es un número impar, ¿ok? Y este número y los chances de obtener un 1 son más altos que los de obtener los demás resultados, pues es más lógico, o es lógico, más que más lógico, es lógico que si usamos el dado sesgado para analizar este experimento, los chances de obtener un número impar son más altos que los chances de obtener un número impar cuando usamos un dado imparcial o no sesgado. No sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. Ok, ya hemos hecho el ejemplo este. Aquí vamos a hacer este ejemplo. Encuentre la probabilidad de que al lanzar un dado no sesgado al aire obtenga un número impar y mayor que 3. Ok. Entonces, vamos a definir el conjunto A, resultado impar.
Y esto es igual a 1, 3 y 5, como acabamos de ver. Vamos a definir el evento B, que es número mayor que 3. En este caso sería 4, 5 y 6. Vamos a definir a C como evento de interés. Y el evento de interés no es otra cosa más que el resultado sea impar y que el número sea mayor que 3, que sería la intersección, ¿no? Y esto es igual a estos números se intersecan o estos conjuntos, más bien dicho, se intersecan únicamente en 5. Por lo tanto, lo que me piden calcular es la probabilidad de C, que es igual a la probabilidad de 5. Y me dice un dado no sesgado. Si es un dado no sesgado, la probabilidad de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es la misma, un sexto. Por lo tanto, la probabilidad de C, que es igual a la probabilidad de 5, es igual a un sexto. ¿Ok? Ese es el resultado. No sé si tienen alguna pregunta, me dicen por favor. Ok, como siempre ocurre en matemáticas, usualmente no hay una única forma de resolver este problema. Y aquí tenemos el mismo problema, pero resuelto de otra manera. Ponemos los posibles resultados que yo puedo obtener al lanzar un dado, las probabilidades de cada uno de estos resultados. Acá ponemos dos preguntas. ¿El número es impar? ¿El número es mayor que 3? Ponemos visto cuando se cumple la condición. Y luego digo, ok, ¿cuántas filas de esta tabla, que tiene 6 filas de resultados útiles, satisfacen con las dos condiciones, de ser impar y de ser mayor que 3? Satisface una de 6. Entonces, también puedo calcular la probabilidad como el hecho de cuántos elementos satisfacen con una condición dividido para el total de elementos del espacio muestral. ¿Ok? Y finalmente con esto terminamos. La probabilidad del conjunto E complemento satisface lo siguiente. Si yo sumo la probabilidad de E y E complemento, el resultado va a ser 1. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que el evento E tiene K elementos. Esos K elementos van desde X1 hasta X sub K. Y vamos a asumir que su complemento va desde xk más 1 hasta xn. ¿Ok? La probabilidad del evento E es la suma de las probabilidades de cada uno de los elementos que componen el conjunto E, que es el sumatorio de las probabilidades de los x sub i, tal que i vaya desde 1 hasta k. La probabilidad del evento E complemento es la suma de las probabilidades de los elementos que componen E complemento, que es la suma de los pxi, tal que i va desde k más 1 hasta n. Bueno, la suma de la probabilidad del evento E más la probabilidad del complemento del evento complemento E es esta expresión que está aquí. Es la suma de estos dos sumatorios. Este sumatorio empieza en 1 y termina en k y comprende todos los números enteros entre 1 y k. Este sumatorio comprende todos los números enteros entre k más 1 y n. Bueno, pues esto puedo compactar en un solo sumatorio y decir que este sumatorio va desde i igual a 1 hasta n. Pero aquí, claro, estoy considerando todos los elementos del espacio muestral. Entonces, quizá la cosa era más simple, ¿no? Quizá nosotros aquí pudimos haber puesto, y esto creo que con esto se entiende, este es nuestro espacio muestral. Vamos a asumir que esto es D y vamos a asumir que esto es E complemento. Evidentemente, si yo sumo las probabilidades de los elementos de E y de E complemento, dado que E con E complemento dan origen o la unión de estos dos conjuntos dan el espacio muestral, entonces estoy sumando todos los elementos del espacio muestral y eso tiene un valor de probabilidad de 1. Con esto concluimos esta primera clase de probabilidad. En las siguientes clases seguiremos estudiando más temas con respecto a este tema, valga la redundancia, muy amplio dentro de matemáticas. Si tienen alguna pregunta, me dicen por favor.
Ok, si no, terminamos. Muchas